buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Qué bueno verlos de nuevo. Hoy es nuevamente domingo, 10:30 de la mañana. Aquí estamos, listos para que exaltemos el nombre del Señor. Listos para exaltar el nombre del Señor. Todos los que nos están viendo online, Dios los bendiga. Un saludo muy especial hoy desde Sunrise, aquí en este nuevo lugar que estamos estrenando. Que el Señor bendiga a Luz, su familia. Gracias por abrirnos las puertas de este lugar. Hoy tenemos una palabra muy especial de parte de nuestro hermano Daniel, quien nos acompaña hoy una vez más. Gracias a todos los que nos han estado acompañando, también han puesto sus likes, sus comentarios. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Gracias. Y hoy vamos a exaltar al Señor antes de comenzar. Pues acompáñenos con esta alabanza. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y le vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, pero cantemos, ¿no? Que no sea solo yo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, exaltamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de
Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy, eres quien nos liberta, eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Cantamos, Señor, con un corazón alegre, con un corazón convencido, Señor, de tu amor inmenso por nosotros, Señor. Jamás podemos comparar, Señor, el amor que nosotros podamos expresarte. Porque no se trata de cuánto te amamos nosotros, Señor. Se trata de cuán grande es tu amor por nosotros. Y que nosotros podamos ser capaces de entender y de aceptar y de recibir tu amor infinito, Señor. Tu gracia superabundante sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este lugar al cual ahora pertenecemos, Señor. Pertenecemos a tu pueblo, a tu familia. Somos tus hijos. Somos nuevas criaturas, Señor. Queremos levantar nuestras manos, Señor, y exaltar ese milagro maravilloso de la salvación, de saber que hemos sido redimidos, que tu sangre preciosa pagó el precio por nosotros hace 2000 años, que podemos disfrutar de tu presencia, Señor, que no hay nada que pueda interferir o interponerse, Señor, entre tú y nosotros, porque todo obstáculo ha sido derribado, Señor, por tu obra perfecta, Señor. Que tu Espíritu se mueva, Señor, con libertad en nosotros, en medio de nosotros, Señor. Que tu Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones, Señor, y traiga libertad, Señor. Traiga sanidad, Dios mío. Que traiga convicción, Señor, de lo que somos en ti, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Y que pongas ese fuego en nosotros también por hablar y compartir de las buenas nuevas. Como nos enseñabas hace unos días, Señor, nos has hecho ministros, Señor. Ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros que son capacitados no por nuestras fuerzas o por nuestros títulos, sino por tu poder y tu sabiduría, Señor. Por eso levantamos nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor, en esta mañana. Exaltamos tu nombre, Señor. Dile, quiero levantar a ti mis manos, milagroso, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, milagroso Señor, maravilloso Jesús. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en mí. Dile, creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso
levantar a ti mis manos, milagroso Señor, maravilloso Jesús. Llena este lugar. Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. una vez más. Quiero levantar a ti mis manos, milagroso Señor, maravilloso Jesús. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, milagroso Señor, maravilloso Jesús. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, oh sí, Señor, y en lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en tu amor, Señor, en tu gracia, en lo que harás en mí. Me rindo a ti, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, la honra, el poder, el honor, por siempre, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, Mi corazón, Señor. milagroso Señor, maravilloso Jesús. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, Queremos experimentar, Señor. milagroso Hoy, Señor, tus milagros, Señor, maravilloso en nuestra vida, Señor. Jesús. El milagro de ti, Señor, descendiendo, Señor, tocando, Señor, cada corazón. Con tu Cada uno de presencia nosotros, Señor, tiene y haz peticiones, Señor, tiene anhelos, Dios. poder Luchas a los que interiores. estamos aquí. Solamente tú, Señor, puedes romper, Señor, esas murallas. Traer a existencia, Señor, todo eso que hemos estado clamando en nuestro interior, Señor. Tú derrotaste, Señor, hace 2000 años el pecado, Dios, la enfermedad, Señor, la escasez, la separación entre tú y nosotros, Dios. Permítenos experimentar hoy, Señor, recibir, Señor, eso que tú conquistaste para nosotros. Intimidad contigo, Señor, presencia contigo, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Gracias, Señor. Gracias porque hoy es un buen día, Dios, para experimentar tu gloria en nosotros también, Señor, para en esta intimidad, Señor, que hay entre tú y yo, entre tú y nosotros, Señor. Escuchar tu voz, Señor. Recibir, Señor, revelación, sabiduría de lo alto, Dios, para guiar nuestros pasos, para guiar nuestro caminar, Señor. Decidimos una vez más reposar, Señor, descansar en ti, en saber que nuestras vidas están seguras en ti, que nada ni nadie, Señor, puede alterar, Señor, el curso de lo que has señalado para nosotros, aún en medio de esta crisis de hoy, esta dificultad de hoy, la circunstancia difícil de hoy. Tú nos sostienes, tu amor es inquebrantable, tu promesa es sí y es amén. Eres quien nos liberta, quien nos libertaste, Señor. Como cantábamos hace un rato, la luz que nos guía, Señor. El fuego de tu Espíritu, Señor, vino para quedarse en cada uno de nosotros. Templos móviles, tu Espíritu habita en tu iglesia. Por eso está viva, porque tu Espíritu de vida habita en nosotros. Que hoy, Señor, también nosotros podamos expresar vida, compartir, Señor, tu vida, tu amor, tu libertad, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así, Padre, te entregamos hoy todo, Señor, nuestro ser. Oramos para que tomes tu autoridad y control sobre cada una de las áreas de nuestra vida. Toma
tú el control, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Haz lo que quieras, haz como quieras en nosotros, porque sabemos que lo que tú haces es perfecto, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Qué bendición. ¿Por qué no le dices ahí conmigo, Señor, yo sé que tú eres bueno? Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor en esta mañana. Amén. Bueno, y sin más, quiero que venga Dani Díaz. Nos va a acompañar hoy, va a compartir una palabra poderosa, un mensaje bien especial. Dios te bendiga, Dani. Gracias. ¿Quieres decir a la tril? No. Cualquier parte. Ahí. Bueno. Buenos días a todos. Qué chévere poderlos ver acá. Estamos poquitos, pero es la primera vez que nos reunimos así desde que comenzó la pandemia. Es la primera vez que, sí, aquí tengo, gracias, Benito. Es la primera vez que nos reunimos así desde que comenzó la pandemia y estamos reuniéndonos aquí en este lugar, que es el gimnasio en el que Liz y yo entrenamos, que Lou, la dueña, está acá y es muy amiga nuestra y nos hizo el favor de prestárnoslo para que pudiéramos reunirnos por primera vez en todo este tiempo. Y es maravilloso. Yo por lo menos estoy muy contento porque este sitio para mí es especial. Este es uno de los sitios en los que yo más feliz soy durante toda mi semana. Esto es para mí parte como de mis rutinas diarias. Aquí estamos, aquí disfruto y Lou, thank you so much for having us here. Seriously, we are very thankful with you for this. No, iba a seguir en inglés, pero sigo en español. Por el bien de todos, mejor sigo en español. Y bueno, sí, es chévere. Es chévere estar acá, es rico. Me gusta estar hablando de lo que el Señor me regala. Ustedes me han escuchado decir otras veces que no voy a hablar nada distinto a lo que yo mismo esté recibiendo de parte del Señor. Ah, sí, está Carlo, un amigo de toda la vida aquí con nosotros y es riquísimo tenerte aquí, Carlo. Qué chévere, eres bienvenido también. Y es un gusto realmente, estamos contentos. En estos días yo he venido haciendo algo en las mañanas. Curiosamente, en las mañanas, tengo que confesarles algo, me está dando un poquito de pereza leer la Biblia. Entonces lo que hago es que la escucho. y oyéndola, me puse a oír en estos días, durante varios días seguidos, el discurso final de Jesús en el Evangelio de Juan, que son varios capítulos. Empieza a hablar desde el capítulo 13, bueno, en Juan hay unos discursos larguísimos del Señor, pero desde el capítulo 13, cuando llegan al momento de la cena en el aposento alto, Jesús empieza a hablar
y habla y habla y habla y habla y habla y me hace sentir bien porque yo no soy el único que habla y habla y habla. Jesús habla y habla y habla, yo estoy en buena compañía. Y se queda hablándoles a los discípulos y les habla desde el capítulo 12, 13, 14. En el 14 ya ha hablado un montón y les dice, bueno, salgamos de acá. Y sigue hablándoles por el camino en el capítulo 15, mientras van al Monte de los Olivos. Y si ustedes recuerdan la historia, pues en el Monte de los Olivos es donde llegan y lo apresan. Pero sigue hablando en el capítulo 15, en el capítulo 16 y en el capítulo 17 está orando por la iglesia, por los discípulos primeros y por los que iban a creer después de ellos, o sea, nosotros. Y entonces es lo que estaba oyendo. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Y hay una cantidad de cosas que me han llamado la atención y por ahí es que quiero comenzar. Sin embargo, quiero devolverme un poquito. Porque aunque nos vamos a centrar en Juan y en Juan 13 en adelante, quiero comenzar en Juan 10 y en algún momento creo que me voy a saltar a Filemón. Estaba pensando en algo que me ha venido dando la vuelta en la cabeza mucho por estos días y es el famoso Juan 10:10, que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo me acuerdo que yo con este versículo peleé tantos años, porque yo decía, ¿vida abundante cuál? Yo no tengo ninguna vida abundante, yo estoy metido en este cuento, estoy haciendo parte de esta religión y no tengo ni 5 de gozo en mi vida. No estoy disfrutando absolutamente nada. Y me parecía que mi vida, de hecho, era demasiado miserable. Y fue así durante muchos años, muchos años. Y empecé yo a darme cuenta, y el Señor empezó a trabajar y empezó a hacer todo un proceso en mi vida, hasta empezar a experimentar su voz, hasta empezar a oírlo, y oír la voz de Dios a mí me cambia por completo. Por completo. Como dice Job, una cosa es oír de Él, y otra cosa es verlo. Una cosa es oír lo que me están contando de Él, y otra cosa es oírlo a Él directamente, experimentarlo a Él directamente. A mí con Job me encanta una cosa, y es que Job estaba en el medio del sufrimiento más terrible. O sea, después de Job, los sufrimientos de uno dice, pero ¿yo por qué me quejo? Uno lee a Job y uno dice, pero ¿yo qué hago quejándome de estas cosas? Y este tipo estaba en el más terrible de los sufrimientos. Los amigos se le fueron encima, la mujer se le fue encima, se le murieron los hijos, se le fueron las riquezas, quedó lleno de enfermedades, tenía una cosa muy parecida a la lepra, que era increíblemente mal vista en la antigüedad. Y el tipo estaba intentando mantenerse firme, y los amigos vienen y le empiezan a dar lora, cantaleta, 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 cantaleta. Y en medio de toda esa cantaleta también hacen que Job empiece a hablar y Job dice una que otra tontería. Y le dan cantaleta y supuestamente los amigos intentando restaurarlo y Job no se sana. Pero en el medio de todo eso, cuando Job comienza a decir cosas, al final viene el Señor y después de la voz de un joven, porque Job y sus amigos eran unos vejetes, pero después de la voz de uno joven, viene el Señor y le habla directamente a Job. Y empieza el Señor aquí a romper esquemas porque el Señor no ha hecho sino rompernos esquemas desde el principio. Es un joven por medio del cual le habla a Dios al sabio Job y no por medio de sus viejos amigos. O de sus amigos viejos, para ponerlo más bien, que quede más claro. Y cuando Dios le habla a Job, Dios comienza a regañar a Job. Y a mí eso siempre me ha parecido tan impactante y muchas de las cosas que el Señor le dice a Job se las habían dicho también los amigos. Y Job se sana. Lo están regañando y Job se sana.
Le están repitiendo cosas el Señor que ya le habían dicho los otros y Job se sana. ¿Sabe por qué? Porque es que una cosa es oír de Dios y otra cosa es oír a Dios. Es tan diferente, es tan completamente diferente cuando es Dios el que me habla a mí. ¡Wow! Cambia la vida por completo. Cambia por completo cuando Dios me está hablando. Dejo de ser esa cosa religiosa simplemente porque cuando Dios me habla a mí me llena la vida de significado. Alguna vez escribía en uno de mis blogs, escribía que si Dios viene y me dice los pollitos dicen pío, 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 mi corazón se sana, porque es Dios el que me está hablando. Es Dios mismo. Es que cuando uno cae en cuenta de que es el Dios omnipotente que creó el universo, el que me está mirando a mí y me está hablando, es como... O sea, no dimensionamos y se nos olvida quién es el que tenemos enfrente y nos habla. Y la única razón por la que Él, siendo quien es, nos habla, es porque nos ama. Y se nos olvida y se nos vuelven todas estas cosas frases de cajón. La voz de Dios se nos vuelve una frase de cajón. El amor de Dios se nos vuelve un concepto de cajón. Y se nos olvida la esencia. Y aquí el Señor está diciendo que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, en Juan 10:10. Y se nos volvió de cajón. Y la mayoría de los cristianos no viven una vida abundante. La mayoría de cristianos viven vidas terriblemente miserables también, como yo estaba viviendo hace unos años. Y a mí me cuestionaba, yo de hecho peleaba con este pasaje y yo me acuerdo que yo tenía mis amigos con los que me la pasaba hablando de estas cosas y yo les decía, pero ¿cuál vida? O sea, yo les decía, yo vine para que tengan vida, si al caso, pero que no me digan que es vida abundante. Porque yo no experimento eso. Pero lo que está diciendo aquí es vida abundante, vida plena. Hay una serie que salió recientemente que tal vez la he mencionado antes, que se llama The Chosen. Y a mí me encanta esa serie, me fascina esa serie, por la forma en la que describen a Jesús, un Jesús lleno de vida. Yo veía todas esas otras películas desde niño que me ponían a ver de Jesús en Semana Santa y eso era un parto. Aburridas esas películas hasta decir no más. Pero esta serie es espectacular, pinta un Jesús tan vivo, pinta un Jesús tan real, pinta un Jesús al que yo me quiero parecer, lleno de vida, lleno de paz, lleno de alegría. Un Jesús que es jocoso, un Jesús al que los niños se quieren acercar porque es chévere, no porque sea un menso ahí. Pinta un Jesús lleno de vida y yo pensaba, es que tenía que ser espectacular estar junto a Jesús, si ustedes lo piensan. Tenía que ser espectacular. Contrario a lo que nos han enseñado, Jesús no tiene esta imagen de europeo blanco en la que lo pintan con el pelito largo y todo eso y sale súper ojiazul. Eso no tiene nada que ver. O sea, nos olvida que Jesús era un campesino galileo. De nuevo, Galileo significa costeño y Jesús era pobre, o sea que no era solo costeño, era corroncho. Y nosotros seguimos a un campesino. Y yo me pregunto, si la gente cayera en cuenta hoy de a quién está siguiendo, si seguramente lo seguirían siguiendo. Valga la redundancia. Seguimos a un campesino. Seguimos a una persona que cuando hacen las excavaciones arqueológicas y los estudios antropológicos de cómo vivía la gente en Galilea en aquella época, en pueblos como Nazaret, uno se da cuenta de que los espacios en los que la gente vivía eran como casitas sobre las montañas de 5x5 sería mucho, familias completas allá metidas. La expectativa de vida no era mayor a los 30 años en general. Por las condiciones en las que vivía la gente. De ahí es que viene Jesús. De ahí es que viene Jesús. Si ustedes recuerdan cuando Jesús comienza su ministerio,
Y hay unas personas que quieren seguirlo, les dice, pues si quieres sígame, les dice Jesús, pero yo no tengo ni dónde poner la cabeza. No tengo ni dónde recostar la cabeza. Si quieres sígame. Jesús no era play. Era toda la definición, si usted lo quiere pensar de esa manera, de anti-play. Era popular hasta decir no más. Popular. Eso era Jesús. Eso era el Jesús que se hizo hombre. Y sin embargo la gente lo seguía. Porque debía ser increíblemente chévere estar al lado del Señor. Debía ser increíblemente poderoso estar al lado de Jesús. Completamente diferente a todo lo demás. Completamente diferente. Ustedes se acuerdan que llega en algún momento, los fariseos mandan a los soldados que tenían las mismas autoridades judías, tenían como unos soldados que no eran los soldados romanos, sino que era la guardia del templo, pues, y lo mandan a apresar a Jesús. Y cuando llegan, estos tipos se quedan escuchando a Jesús, y cuando vuelven le dicen, pero no los mandamos a que nos lo trajeran preso. Y le dice, es que nunca, nadie ha hablado como este tipo habla. Jamás ha hablado un hombre así, jamás. La forma que Jesús tenía de hablar era cautivante. Jesús estaba hablando y mientras estaba hablando los niños querían venir a donde él estaba, porque era chévere. Ustedes saben a quiénes no se quieren acercar los niños, a los ogros. Si recuerdan de Shrek, Shrek estaba haciendo todo siempre por asustar a los niños para que los niños no se le acercaran. Pero a Jesús todos querían acercarse, todos querían acercarse. Jesús aceptaba a los que nadie más aceptaba. La ley decía que no se podía tocar al leproso y Jesús le decía al leproso, venga. Todo el mundo miraba feo a las prostitutas y Jesús les decía, vengan. A la mujer samaritana le tocaba ir al mediodía a recoger agua porque no tenía otra hora en la que pudiera salir a recogerla sin que la estuvieran mirando feo. Y el Señor le dice, venga y toma del agua que yo le voy a dar. Ese es Jesús. Jesús es completamente diferente y vino a darnos vida. Y sin embargo, en medio de todo esto, se nos metió una idea religiosa en la cabeza tan poderosa que nos ha hecho olvidar de ese verdadero Jesús y de la vida que vino a darnos. Y por alguna razón, porque hay que decir las cosas como son, yo he llegado a la conclusión de que este evangelicalismo gringo está completamente pifiado. Se nos vendió la idea de casa, carro y beca como si fuera la gran bendición de Dios. Y entonces empezamos a pensar que la gran casa, el gran carro y las grandes oportunidades de la vida son las grandes bendiciones de Dios. Y hace un tiempo con Liz venimos escuchando a un cantante colombiano que nos fascina, que se llama Santiago Benavides. Tiene una canción que se llama La Casa de Mis Sueños. La mencionábamos en esta semana también cuando estábamos hablando con Carlos y con otros amigos en un estudio bíblico que tenemos. Les decía, me encanta esa canción. Cuando Dios me comenzó a hablar, me acuerdo, en el 2017, Dios me comenzó a hablar el 1 de mayo del 2017, así con Daniel Díaz le estoy hablando a usted. Y me acuerdo que estaba en esos momentos ansioso por escuchar la voz de Dios. Ustedes recuerdan, nos fuimos para una reunión, no, ustedes se fueron para donde una prima y yo estaba en una iglesia donde iba un misionero hispano que estaba en Irán. Y el tipo comenzó a hablar allá y él decía, yo quiero contarles algo, pero el Espíritu me está cambiando. Y él nos iba a contar de todas las cosas de sus misiones. Y nos decía, yo les quiero contar, pero el Espíritu me está cambiando lo que tengo que decir, lo que tengo que decir. Y yo estaba ayunando porque yo estaba terriblemente mal. Y en algún momento el tipo llega y se para y dice, lo que ustedes tienen que hacer es ayunar como Daniel. Y yo quedé como, ¡ah! Estaba hablando obviamente de Daniel el profeta. Pero todas las cosas, y fue increíble como me empezó a hablar Dios en ese momento, pero una de las cosas que dijo este señor ese día que me impactó y me quedó para toda la vida dice, Dios les habla y les dice, por ejemplo, los quiero en tal parte y no pueden obedecer la voz de Dios porque se quedaron detrás del sueño americano gringo y tienen una deuda de la casa de 30 años. Y no pueden obedecer la voz de Dios y no pueden hacerle caso a lo que les daría vida
porque están atados a una deuda y porque yo pensé, wow, porque a todos nos enseñaron que la casa grande, que la bendición financiera y que todas esas cosas eran las bendiciones de Dios. Quiero decirles una cosa, no estoy diciendo que sean maldiciones, pero en el Nuevo Testamento lo que es un llamado para Memo no necesariamente es el llamado para mí. En el Antiguo Testamento se veían todas esas cosas como las grandes bendiciones para todos. La casa grande, la familia, la casa llena de hijos, todo eso se veían como las grandes bendiciones para todos. En el Nuevo Testamento es claro que como somos individuos, el Señor viene y completa esta revelación Jesús, es como somos individuos y somos personas, sujetos, individuos de individual, lo que es bueno para Memo no necesariamente es bueno para mí. Y lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para Memo. Y entonces el Señor me viene y me habla a mí, y lo que me habla a mí no se lo tiene que hablar a Memo. Las instrucciones del Señor para mí no necesariamente son las mismas que Él tiene para él, y viceversa. Porque somos personas, no somos objetos, no somos robots. Y cuando el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, lo más chévere es que seamos tratados como personas. Escucha, hey Daniel, a ti te estoy hablando. Hey Liz, a ti te estoy hablando. Eso es súper chévere, porque me están tratando con la dignidad que merezco. No como si fuera una cosa metida en una caja. Y escuchar la voz de Dios personalmente es lo más bonito que le puede pasar a uno. Dios me está hablando a mí de nuevo, es a mí que me está hablando Dios. ¡Wow! Y eso tiene que cambiar la vida. Cambia por completo la vida. Entonces el Señor viene y dice esto, y esta canción que yo estaba hablando de Santiago Benavides dice precisamente que hay un pedazo de la canción que dice que la casa de mis sueños se lleva todos mis sueños. Dice, si para pagarla tengo que ahora trabajar horas extras y no puedo ver a mis hijos. Dice, y tiene una frase que me encantó con respecto a lo que enseña esta sociedad, el mundo, que es, si el bienestar que yo tengo, si el bienestar que yo quiero me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños ya no la quiero. Y vale para todo lo que el mundo está ofreciendo. Se nos vendió la idea de una sociedad de bienestar, pero bienestar no es lo mismo que bien. No es lo mismo que bien. Las comodidades que el mundo ofrece pueden ser buenas en muchos sentidos, muchas de esas, pero no es ni parecido al bien. Muchas veces, vamos a ver gente increíblemente infeliz por una sola razón, porque están llenos, por ejemplo, de dinero. ¿Cuántas veces no hemos visto y no salen en las noticias las personas que se suicidan siendo actores famosos de Hollywood? Porque no completa la vida. Lo tienen absolutamente todo lo que todo el resto pudiera decir, esto es la vida plena. No, no es la vida plena. Es una vida increíblemente vacía. Es triste hasta donde uno no pueda pensar más, alcanzar todo eso y descubrir que no llenó absolutamente nada. Yo no sé qué tenga Dios para cada uno de ustedes, pero yo sé que lo que Dios tenga es bueno. Eso sé, porque Él es bueno. Mi descanso no es en lo que yo pueda hacer por mí. Mi descanso es en lo que Él hizo y va a seguir haciendo por mí. Ese es mi descanso. Mi descanso ni siquiera es lo que yo pueda hacer por Él, sino lo que Él hizo por mí y lo que Él puede hacer a través de mí. Es completamente diferente. Y si el Señor me tiene para vivir en una casa grande, pues que sea una casa grande. Y si el Señor me tiene para vivir en una casa pequeña, pues que sea en una casa pequeña, pero que sea con su presencia. Porque lo que yo no me aguanto es la vida sin su presencia. Yo sé que esa es una vida que no vale la pena vivir. No la quiero. No la quiero. Y entonces el Señor está hablando aquí exactamente de eso. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no es una vida abundancia en dinero. No necesariamente. No si voy a hacer del dinero mi Dios, entre otras.
Porque la única razón por la que Dios nos bendice con cualquier cosa es que también nosotros podamos ser de bendición para otros. Él nos bendice porque es un buen padre y a Él le gusta vernos contentos. Pero el punto es que nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carne, tenemos una tendencia tan maluca a hacer de las bendiciones el Dios. Eso se llama idolatría. Cambiamos la bendición de Dios por el Dios que da la bendición. Y es terriblemente triste también. Eso es como, estamos leyendo de nuevo con Liz un libro que nos recomendó un cristiano grande en la academia que se llama Walter Bradley. Un profesor cristiano que ha tenido una vida que yo quiero, o sea, es una de las personas que uno puede decir que el tipo ha vivido de esa forma de imítenme a mí así como yo he imitado a Cristo. Y él nos recomendó leer un libro que ni siquiera es cristiano, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y habla de la gallina de los huevos de oro y de los huevos de oro. Y dice, hay gente que se queda pensando en la gallina, solamente producir huevos y no utilizan los huevos de oro. Y hay gente que se queda pensando solo en los huevos de oro y van y matan la gallina y se quedan sin que les produzca los huevos de oro. El Señor quiere, como buen padre, que nosotros disfrutemos las bendiciones que nos da. Porque cualquiera que sea papá sabe que quiere que sus hijos disfruten y sean felices. Pero no quiere por ningún momento que pongamos eso por encima de Él mismo. Que lo pongamos por encima de su amor. Que lo pongamos por encima de nuestra relación con Él. Y de nuevo, los regalos que el Señor tenga para mí, las bendiciones que el Señor tenga para mí, no necesariamente son las mismas que tiene para ustedes, gracias a Dios. Porque yo creo que, por ejemplo, a ustedes no les interesa tener una biblioteca grande, no a todos. Es chévere ser tratados como individuos, con lo que a cada uno nos gusta, con las cosas que el Señor puede tratar en la vida de cada uno de nosotros. Es muy chévere. Y entonces el Señor viene y dice esto acá. Y me parece genial la forma en la que está organizado Juan, porque después de que acaba de decir todas estas cosas sobre la vida en Juan 10, en Juan 11 narra la muerte de Lázaro. Y el punto de Juan 11, sobre todo, es cuando él está hablando con Marta y María. Les dice, ¿entienden que yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el punto de Juan 11. En Juan 10 estaba hablando de la vida. En Juan 11 viene y narra cómo se muere una persona. Y él desde el principio empieza diciendo, es que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esa enfermedad va a mostrar en efecto que tal como él lo había dicho antes, él es quien es capaz de dar vida. Y da vida. Y resucita a Lázaro. Y es como, wow. A mí eso me encanta. A mí eso me encanta. En el capítulo 12, entonces más adelante, cuando él ha resucitado a Lázaro, está en la casa de Lázaro y María, la hermana, le enjuaga los pies con lágrimas. Enjuaga. Se me confundió el verbo. Enjuga, gracias, sí. Enjuaga es como si estuviera lavando los platos. Enjuga los pies con lágrimas. Y gracias. Y llega, porque Betania era un pueblito que quedaba a las afueras de Jerusalén, que era donde estaba la casa de Lázaro, y de ahí entra a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, entonces están a punto de celebrar la Pascua, y no pasan las cosas por casualidad. Jesús muere en la Pascua, que era la fiesta en la que los judíos celebraban cuando se había ofrecido el Cordero para que ellos pudieran tener vida. Y Jesús llega a este lugar y les había dicho a sus discípulos, vea, vayan allá a un sitio, allá a un piso alto, un segundo piso, digamos. Lo traducen como el aposento alto, ese es el nombre que se tradujo usualmente. Y allá nos van a estar esperando, vayan allá. Y llegan allá, a ese lugar. Y cuando llegan a ese lugar, empieza el discurso de Jesús. Después de todo lo que Él les había mostrado. Y lo hablábamos de nuevo en nuestro estudio que teníamos de Gálatas en esta semana, porque es que a mí este pasaje me parece encantador, en Juan 13.
Cuando llega la hora de la cena, lo que conmemoramos nosotros en la Santa Cena, ese momento en el que el Señor nos enseña que tenemos que hacer lo mismo recordándolo a Él, dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y miren esto, este versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. O sea, Él tenía claro quién era. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que, noten la expresión aquí, dice, así que, yo la tengo subrayada así en mi Biblia. Como tenía claro quién era, dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Dice, ¡ay, qué ternura! Lavarles los pies a las personas en la antigüedad era el trabajo más vil y más bajo que existía. Solo los peores esclavos y los de más baja posición hacían eso. Ahora entendamos que Jesús no les estaba lavando los pies a reyes que los tenían súper bonitos. De nuevo, Jesús les estaba lavando los pies a galileos, pescadores, cuando no existía dedopiés, ni corta uñas. No había nada de eso. Tenían, se lo voy a poner así, deben tener las patas llenas de hongos. De todo, no había. Y el Señor toma la toalla y se arrodilla y hace eso. Y de nuevo, noten la conexión, porque un capítulo antes estaba mencionando cómo María hizo exactamente eso con él. Y créame, los pies de Jesús no eran diferentes. Jesús era verdadero hombre, esto no es gnosticismo. Jesús era del mismo estrato que la mayoría de sus discípulos. Era pobre y pobre con ganas. Los pies de Jesús, hombre, verdadero hombre, debían ser como los pies de Pedro, los pies de Juan, los pies de Andrés y los pies de Jacobo, igualitos. Y esta mujer llega y le lava los pies, le enjuga los pies con las lágrimas y con el perfume. Y se nos olvida el contexto, se nos olvida un montón el contexto. Y el Señor viene y hace exactamente lo mismo después con los apóstoles, con los discípulos, cuando están en el aposento alto. ¡Wow! Pero noten cómo empieza. Voy a leer de nuevo la forma en la que comienza. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. O sea, que era Señor, literal Señor. Nosotros hemos tomado de nuevo la expresión Señor como una expresión de cariño para referirnos a Dios. Señor no es una expresión de cariño, Señor es una expresión en la que estamos reconociendo su autoridad. Como oíamos también con mi esposa en una predicación de Alex San Pedro, decía que si hay algo paradójico es escuchar a la gente diciéndole a Jesús, no Señor. ¿Cómo lo llama uno Señor y le dice no? Eso es una contradicción. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, era Señor de todo, y que había salido de Dios y a Él volvía, la tenía clara. Así que, como la tenía clara, se humilla, coge una toalla y les empieza a lavar los pies cochinos a todos estos tipos. Era tan bajo que Pedro viene y le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y le dice Jesús, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Se le sale a Pedro la religión por todos lados. Yo no voy a dejar que tú hagas eso por mí. No voy a permitir que tú hagas eso por mí. Y le dice Jesús, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Es Él el que hace. Es Él el que me limpia de los pies a la cabeza. Yo no me limpio, es Él el que me limpia. Yo no tengo cómo limpiarme y cómo ser más puro y cómo ser más perfecto delante de Él. Él es quien me limpia. Entonces Pedro, que era exagerado para todos los lados y pasaba de aquí, entonces pasa al otro extremo, dice, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces le dice el Señor, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Hablando con un amigo, Mauricio nos decía precisamente que el Señor le había regalado de este pasaje en particular, o sea que los pies es finalmente lo que está en contacto con el mundo, lo que se mantiene en contacto con el mundo y es lo que necesita, pero Él nos los está lavando continuamente, fíjense eso, es Él, no soy yo, no es mi idea esa mal vendida de santidad en la que yo estoy dizque perfeccionándome a mí mismo. Cuando por todos lados el Nuevo Testamento deja claro que es el Espíritu el que está haciendo la obra en mí. Si yo pudiera perfeccionarme a mí mismo, pues ¿para qué Cristo? Y miren lo que cierra el Señor diciendo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro. Maestro nosotros lo entendemos ahora como profesor, pero maestro significa la persona que está arriba en autoridad. Master. Maestro está más relacionado con master en inglés, con amo, con sensei, eso. Y me llaman maestro y señor. Maestro de nuevo es de donde viene la palabra magisterio, magistrado, magister. De ahí viene esa expresión, el que está arriba. La expresión ministro significa todo lo contrario, el que está debajo. Mini, de como nos enseñaron siempre a pensar el mini, pequeño. Maestro de magister, de máster, del que está arriba. Entonces el Señor les dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen toda la razón, porque sí lo soy. Y entonces dice, pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos, bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Y les voy a decir una de las claves de la felicidad precisamente y de la vida abundante que el mundo no da, la humildad. La humildad es una de las claves de la felicidad. Todo lo contrario a la felicidad, le puedo decir, se llama orgullo. Si hay algo que acabe con la felicidad en la vida, es el orgullo. El orgullo nos rompe toda posibilidad de ser felices. Primero, el orgullo nos aísla. El orgullo me pone a mí en una categoría más alta. No me voy a acercar. Yo con esa gente no me meto. Yo, estrato 6, no me meto con esta persona estrato 1. Curiosamente termino sacando a Cristo de nuevo porque Cristo era pobre. Y también está la humildad del pobre, la supuesta humildad del pobre. A mí esto me impactó tanto. Imagínense que yo en Colombia estudié en la mejor universidad privada y en la mejor universidad pública. Y yo me acuerdo que cuando estaba en esta universidad privada, todo el mundo me hablaba bien de la universidad pública académicamente. Esta universidad tiene igual problemas pues, sociales porque es un Colombia chiquito. Pero cuando yo llegué a la universidad pública, empecé a ver a la gente diciendo, uy, no, yo no me iría para esa otra universidad. Terrible. No, es que con toda esa gente rica ya. Y yo decía, ¿por qué no aprovechar si yo tuviera la oportunidad? Yo sigo estudiando allá. y se vuelve un orgullo del otro lado. Como una frase que nosotros aprendimos siempre de la de que soy tan humilde que me siento orgulloso de lo humilde que soy, y le oímos otra a Alex San Pedro también precisamente en una predicación estos días que decía, ¿en serio eres tan humilde como dicen? No, soy más. Soy más. Y uno no entiende la cantidad de infelicidad que produce el orgullo. El orgullo nos quita la posibilidad de ser felices. La humildad le puede a uno doler por un ratico, pero nos llena de tanta felicidad. Y fíjense que la humildad no nace de pensar que uno es un don nadie. La humildad nace de entender quién uno es. Es imposible ser humilde si no entiendo quién soy. Cristo, entendiendo que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, va y hace lo que hace. Era porque sabía quién era, no porque no supiera quién era, no porque pensara que era un pobre bobo tonto, no.
porque entendía quién había sido, es capaz de ir y lavar los pies de los discípulos. ¡Wow! Eso a mí me parece tan impactante, y cómo llena de vida servir a otros. Hace tiempo leía yo aquí en un estudio en Estados Unidos que decía el estudio, por encima de los $70,000, dice, de ingresos anuales, ninguna persona es más feliz que otra, mostraba el estudio. Puede que una persona gane $10 millones al año, puede que sea Bill Gates, puede que sea Jeff Bezos, puede que sea el que sea, y no es más feliz que el que gana $70,000. Después de esa cota, digamos, el dinero no producía más felicidad. Y sin embargo mostraban personas, contaba el artículo cuando lo estaba leyendo porque me pareció tan interesante el contraste, y era un artículo en una revista secular, era como The Economist o algo así, y decía, y está esta señora, hablaban de una señora negra que todo lo que tenía lo había entregado en ayudar a otras personas. Decía, y es increíblemente feliz, y sus ingresos son como $30,000 al año. Y ella la ve y todos la ven y está radiante de felicidad, porque todo lo que tenía lo había dado para otros. Despojo. El despojo tiene que ver con la humildad. Una de las cosas que entendíamos precisamente con este libro, que les contaba que estábamos leyendo con mi esposa, es cuando el autor cuenta que llega a la casa un día y la hija estaba en una piñata y le habían dado unos regalos y la niña no los soltaba. Y pasan una cantidad de cosas hasta que él obliga a la niña que suelte los regalos para que los compartiera con los otros niños. Y dice, después yo me di cuenta de que me equivoqué, decía el tipo. Lo que yo tenía que haber hecho como buen padre era decirle, son tus juguetes, quédate con ellos. Y cuando la niña entendiera que eran de ella, los iba a compartir con los demás. Pero si la niña no entendía que habían sido de ella, se iba a aferrar a ellos como fuera. La niña se iba a aferrar a esas cosas como fuera porque no le pertenecían, no eran de ella, no las podía coger, no las podía utilizar cuando quisiera. Pero entendiendo que eran suyas, ahora las podía compartir. ¿Cómo cambia el concepto, sí o no? Es exactamente lo mismo que estábamos viendo acá. Porque Jesús sabía quién era, sabía que todo era suyo, se podía humillar y podía lavarles los pies cochinos y llenos de hongos y de pecueca a los discípulos. Y a mí eso me parece espectacular, eso me encanta. La humildad es clave. La humildad es clave para una vida plena y abundante. Es un buen ejercicio mirar en dónde no estamos siendo humildes, en dónde no quiero perdonar, en dónde no quiero pedir perdón, en donde estoy tan entregado a las cosas materiales que me estoy olvidando de las cosas básicas de la vida. La canción de Santiago Benavides tiene todo el sentido. Si me toca trabajar más para pagar la casa que quiero, pues va a implicar menos tiempo de calidad con mis hijos, con mis amigos, con mi esposa, con mi familia. Yo no le veo a eso la bendición. Yo no le veo. Ahora, si Dios me dio un trabajo que me permite tener una casa, bueno, pero si me toca endeudarme 30 años, ¿para pagar eso? ¿Trabajar en jornadas extras? No, gracias. No, gracias. Tal vez no es tan bendición. Tal vez no es tan bendición. Y viene el Señor y dice una cosa aquí un poquito más adelante, en el mismo Juan 13. Este mandamiento nuevo les doy, versículo 34, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y una vez más vemos aquí al Señor haciendo una cosa en la que Él se está declarando Dios. Porque Él aquí está reformando la ley. ¿Cuál es el que nos dijeron siempre que era el segundo mandamiento? Desde la perspectiva de la ley, esto hay que tenerlo claro. Desde la perspectiva de la ley, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Lo recuerdan? Amar a tu prójimo como a ti mismo, dice el segundo mandamiento, más importante de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús acá? Ame al otro como yo amo al otro. Ame al otro como yo lo amo a usted.
¡Ay! Nos cambió la vara. Nos la puso un poquito más alta. No está diciendo que yo tengo que amar a mi esposa como a mí mismo. Eso es de la ley. Lo que él me está diciendo es que yo tengo que amar a mi esposa como él me ama a mí. Y como yo sé las cosas que él me ha perdonado por amor, así tengo yo que amar a mi esposa. Es absolutamente imposible sin el Espíritu de Jesús, obviamente. Tremendo. Pero una vez más acá, él está haciendo una declaración en la que está diciendo, les estoy dando un mandamiento de por sí quieren, o sea, si fuera solo hombre, ¿de dónde sale eso para decirme lo que yo tengo que hacer? Entonces les estoy dando un nuevo mandamiento, está ahí implícito la declaración de soy Dios. Y no solamente está dando el mandamiento nuevo, sino que está diciendo, esto es más que lo que ustedes habían escuchado antes, es mucho más. Y entonces le dice Pedro después de eso, ¿y a dónde vas, Señor? Le preguntó Simón Pedro, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daría hasta la vida. Pedro, ¿cierto? Y le dice, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro de que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. A mí me describe también ese pasaje. O sea, ¿cuántas veces no me he quedado yo cortico? Tantas veces que me he quedado cortico diciendo. Y miren cómo comienza, porque la división en capítulos no existe en la Biblia escrita originalmente, no existe. Después de que Pedro le está diciendo esto, o sea, después de que el Señor le dice, antes de que cante el gallo te aseguro que me negarás 3 veces. Acaba ya el capítulo 13 y comienza el versículo 14, pero en el discurso de Jesús es continuo. Y cuando el Señor le ha dicho eso a Pedro, le dice de todas maneras, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¡Qué descanso! ¡Uy, qué cosa tan espectacular! Era una de las cosas que caía en cuenta precisamente porque lo estaba oyendo de corrido. Cuando Pedro le dice, yo voy a hacer de todo por ti, el Señor le dice, no, tú me vas a negar hoy 3 veces, pero no se angustien. Confíen en Dios y confíen en mí. Su confianza, por eso les decía yo al principio, mi confianza no es en lo que yo voy a hacer por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por mí. Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces. Eso se llama traición. Lo que Pedro hizo es traición. Y el Señor Jesús le está diciendo de todas maneras, no. No se angustien. Confíen en Dios y confíen en mí. No es, Pedro, no es lo que tú estás haciendo. Es lo que yo estoy haciendo por ti, Pedro. Ay, es que es espectacular, en serio es espectacular, es hermosísimo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y le dice entonces Tomás, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Y le dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Y de nuevo vemos el mismo tema desde todo Juan, diciendo, básicamente, Él es la vida. La vida abundante está en Él. La vida abundante está en Él. Él es la vida. Él es el camino. Nosotros estamos llamados a seguirlo a Él, no a seguir ideologías, no a seguir partidos políticos. Ninguno, el que sea, se le queda cortico a Cristo. Se le queda muy cortico, se le queda chiquito. Cristo es más grande que cualquier ideología. Es más grande que cualquier idea y que cualquier concepto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y aquí viene y el Señor hace otro de esos despliegues que a mí me encantan. Dice, pero Felipe,
¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y viene entonces Jesús y le da un vuelco otra vez a todo lo que la gente había interpretado del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen y semejanza de ninguna cosa. No te harás imagen y semejanza. Y aquí viene Jesús y dice, yo soy. Mírenme a mí y yo soy la imagen del Padre. De hecho, eso comienza diciendo en Juan. Cuando uno ve al capítulo 1 en Juan, dice esta cosa que había, es espectacular. A Dios, 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios, y que vive en la unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Él es la imagen de Dios. Cuando Pablo les está escribiendo a los colosenses, les dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Uno puede entender por qué a los judíos les da tanta rabia la idea de Cristo. Viene y dice, mírenme a mí, yo soy la imagen de Dios. Tremendo, es tremendo lo que el Señor Jesús está diciendo. Las palabras que yo les comunico, dice el Señor ahí en el versículo 10, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Y fíjense que aquí les dice otra cosa como que pareciera estar en contravía con lo que él mismo había dicho antes en el capítulo 13. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Ayer hablábamos con Memito de este pasaje. En el capítulo 13, Él les está diciendo que Él es mayor que ellos porque Él es el amo y el Señor. Y que si Él es amo y Señor, entonces si Él puede servir, entonces nosotros podemos servir también. Pero aquí les está diciendo que ahora ellos, como seguidores, incluso van a poder hacer cosas más grandes que Él. Tremendo. La razón por la que las vamos a poder hacer es porque Él nos deja esta promesa que sigue aquí más adelante, que es su Espíritu. No por nosotros, no por nosotros. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, dice el Señor. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Quién es el que me ama? Dice en el versículo 21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama a mí, y el que me ama, mi Padre lo amará, y también lo amaré y me manifestaré a él. Hay una reciprocidad. La relación con Dios es una relación de reciprocidad. Yo lo amo, Él me ama y como respuesta yo lo amo. Porque Él me amó primero, como dice Juan, yo lo amo de vuelta. Yo amo porque Él amó primero. Me encanta. A mí me encanta esto. Fíjense que en una vida sencilla está la felicidad, está mucho de la felicidad. No se trata de qué tanto tenga en posesiones, no se trata de cuántos títulos tenga, sino de qué tan lleno de su espíritu vivo. Él ya me dio vida. Él ya me dio vida. ¿Voy a creerle que tengo esa vida o no? El Señor aquí está diciendo, vean lo que está diciendo aquí precisamente, en este capítulo 14. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que ha dado? Desde que comenzó a hablar en este discurso les está diciendo, sean humildes. La humildad, lávenles los pies a los otros. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. El otro mandamiento que les está dando es este nuevo que les dice, que se amen los unos a los otros.
Contrario completamente a lo que dice todo el resto. ¿Se acuerdan que cuando está hablando del fruto del Espíritu menciona el amor y menciona la humildad? Y al final de mencionar dice, esas cosas, dice, contra estas cosas no hay ley. Y entonces está mencionando aquí también otra adicional. Les dice, crean en mí. En el versículo 1 del capítulo 14 les dice, no se angustien, confíen, crean, si quieren, en Dios y confíen también en mí. Créanme. Los mandamientos que el Señor nos está dando son, sean humildes, ámense y créanme. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que mismo Pablo está mencionando más adelante como el fruto del Espíritu Santo. Contra esas cosas no hay ley. Como traduce la NBI, no hay ley que condene esas cosas. No hay ley. Y esas cosas son las que nos hacen felices. Pero creemos que la felicidad está en seguir todo lo que nos dice el mundo, en acumular y acumular. Y el mundo todavía cree muchas cosas que están completamente, y a veces nos las venden como si fueran buenas. De hecho, de nuevo, esta iglesia evangélica gringa se ha especializado, es que yo siempre lo he dicho, el evangelio de la prosperidad no podría haber salido de otro lado que la iglesia evangélica gringa, que nos vendió la idea de casa, carro y beca, que el Señor me bendice y que entonces si el Señor me bendice, todas esas cosas las voy a ver. O sea que el Señor Jesús no era bendecido. Entonces vamos a decir, era un subhumano, subbendecido pues. Y Pablo era subbendecido también porque Pablo también dejó todo por seguir a Cristo. Y los apóstoles, el mismo Pedro le dice, Señor, pero nosotros también lo dejamos todo. La felicidad no está en lo que el mundo dice que es la felicidad en serio. Tenemos que sacarnos esas ideas de la cabeza. El Señor es bueno. Él es bueno, Él solo quiere lo mejor para nosotros. Lo que sea que el Señor nos esté dando es mucho mejor que todo el oro del mundo. Lo que sea que el Señor nos esté dando es mucho mejor que todas las riquezas. Que la gente que se la pasa enrumbada y van a buscar y no encuentran felicidad en la rumba. Y se levantan al otro día y lo único que hay es vacío y lo único que hay es hueco. A mí me pasó mucho tiempo. Y lo único que queda es hueco. Y la gente cree que estudiar y estudiar y estudiar y llegar es lo que va a dar felicidad. Yo soy la prueba verídica de que eso no es cierto. Mi felicidad no está por lo que yo haya estudiado. Y he estudiado un montón. Y sigo estudiando y sigo aprendiendo. Mi felicidad no está en el estudio que yo he tenido. Mi felicidad está en que el Señor vino y me llenó a mí de su vida. Y cuando me dio su vida, por fin, todo adquirió sentido. No antes, no ideologías. No lo que el mundo dice. No lo que el mundo dice. Fíjense una cosa, hablando de todo esto y de las ideologías, precisamente yo les dije que yo iba a pasar a Filemón, porque es algo que el Señor me ha, también es que me encanta. Cuando pensaba en esto de las ideologías y de cómo está de fuerte la ideología aquí con las cosas, con las ideologías políticas, a mí me encanta Filemón. Filemón es una carta que a mí me fascina. Filemón es anti todo. Filemón es antiliberal y anticonservadora. O sea, Filemón la rompe. La historia de Filemón es la siguiente. Pablo está en una cárcel, probablemente en Roma. Y Filemón era uno de los líderes de la iglesia de Colosas, de Colosenses, de donde estaban los colosenses. Y resulta que Filemón tenía un esclavo. En ese momento la esclavitud era permitida. Socialmente incluso se veía normal. Había hasta esclavos a los que les gustaba estar con esos amos y todo. Pero Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo se le voló y se fue corriendo a donde Pablo. Se voló de Colosas y salió corriendo hasta Roma, supuestamente donde estaba Pablo. Y Pablo comienza escribiendo esta carta así, dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y fíjense, porque esta es una carta muy chiquita, la vamos a leer. Es muy chiquita, es un capítulo. Miren cómo comienza Pablo hablándole a Filemón.
siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Empieza reconociéndole el amor que es capaz de dar Filemón, el amor que él mismo ha vivido de parte de Filemón. Empieza diciendo aquí Pablo. Por eso, fíjense, por ese amor que yo te conozco, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, es Pablo finalmente, dice, prefiero rogártelo en nombre del Señor. ¿Estoy bien cómo funciona esto del amor? Es el nombre del amor, no el nombre de la autoridad que tengo, no el nombre de ninguna ley, no el nombre de que yo estoy más arriba. Lo que acabamos de ver con el Señor Jesús precisamente es que el que esté más arriba se tiene que poner más abajo, él mismo. Porque nadie se va a humillar más que Cristo, es que finalmente Él es Señor de todo. Y Pablo le está diciendo, vea, yo podría mandárselo, pero no se lo voy a mandar, no se lo voy a decir por amor, sino se lo voy a decir, hágalo por amor, hágalo por amor. No es cosa, y esto que está Pablo aquí a punto de decir, no es algo que estuviera en la ley ni siquiera. Está diciendo, actúe en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Onésimo significa útil. Y miren lo que está diciendo acá. En otro tiempo te era inútil, onésimo. Pero ahora, sí. Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Ahora nos es onésimo a ti y a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Y aquí uno entiende todo el propósito de esta carta, como qué era lo que Pablo estaba buscando. Onésimo se había volado de este amo que era su amo, y se fue a buscar a Pablo, a pedirle cacao a Pablo. Pablo, como buen amigo de Filemón, le habría podido decir, se devuelve y se queda allá porque usted es esclavo. Y la ley lo que dice es esto. Pablo lo recibe y empieza a recibir amor de Filemón y le empieza a dar amor a Filemón. Y noten esto muy particular. La carta es completamente abolicionista, toca decirlo. Es abolicionista. Pablo le está diciendo, libere al esclavo. Pero por otro lado, Pablo está haciendo aquí una cosa espectacular que es contra toda esta ideología liberalonga woke, que me parece tan chévere. Y él le está diciendo al esclavo, usted mismo va a ir y usted va a poner allá la cara. Esto no es de victimizaciones. Esto no es de victimizaciones. Este no es el evangelio que a nosotros nos enseñaron. Nosotros éramos, si quieren, víctimas, pero en Cristo no somos más víctimas. En Cristo no somos víctimas. Cristo nos levantó. Cristo nos hizo dignos, su sangre nos lleva hasta ese lugar. Y la victimización y todo este discurso woke es completamente contrario también a lo que está enseñando la Biblia. Así como ese discurso hiper mega conservador que trata a los otros y que jura que unos están por encima de los otros, ese otro discurso woke también está completamente errado. Como ¿cómo se dice? Como hacer de las víctimas ahora los grandes superhéroes. Y, oh, pobrecito yo. Oh, pobrecito. No. Estaba pensando y justamente revisando antes de comenzar a hablar que en uno de los momentos más cruciales de la iglesia, en Hechos 13,
cuando el Señor, en medio de oración y ayuno, separa a Bernabé y a Pablo para que se vayan en sus viajes misioneros y comiencen la evangelización de la que nosotros hoy somos producto. Una de las personas que estaba ahí dentro del grupo de los profetas era un tipo que se llamaba Simón y lo apodaban el Negro. Y vamos a notar un par de cosas en ese Hechos 13:1. Dice el Negro. ¿Y saben cómo dicen en la frase, en el original? Dice, Níger. El nombre Nigeria y el nombre del país Níger vienen de ahí. Significa, Nigeria es la tierra de la morochura, de la negrura, de la sabrosura. Y ahora acá se inventaron que no se pueden utilizar ciertas palabras cuando es idioma normal. Ahora, que otras personas las usen despectivamente, pues, cualquiera puede decir cualquier palabra y ser despectivo. No, pues tan rico usted. Y mirarlo, no, pues tan rico. Y ser despectivo. Y la Biblia en un solo versículo está diciendo, primero, anti-woke se puede llamar al negro negro. Y por el otro lado, ese negro es profeta, no es ningún perico de los palotes. Por esa profecía que estaba ese negro ahí dando, Simón el Negro, salen los apóstoles, Bernabé y Pablo, a ganarse el mundo para Cristo. Y nosotros estamos hoy acá porque el Espíritu estaba hablando a través de Simón, apodado el Negro. Anti todo completamente la Biblia. Anti todo. Ni el uno es más que el otro, ni se vale ese discurso woke. Y el negro estaba puesto en un sitio altísimo, porque no hay diferenciación, nunca, y esto lo hemos hablado otras veces, nunca en la Biblia encontramos que se diga que una persona es más que otra por la raza. Es la única vez en la Biblia donde se menciona el color de la piel de una persona. Es la única vez. Y me parece espectacular que sea en el momento en el que el Señor le está hablando a Pablo. Le está diciendo, no es menos, delante del Señor no hay menos. Nadie es menos y nadie es más por el color de la piel. Nadie es. Así que los discursos de un lado y del otro quedan completamente perdidos. El Señor es su propia cosa. No es que el cristianismo esté en el centro. No es lo que dice el cristianismo. A la larga el cristianismo es anticonservador y antiliberal porque Cristo es su propia cosa y no lo vamos a encajar en ninguna posición. Cristo es su propia cosa. Y cuando Pablo está enviando esta carta con Filemón, envía la carta también a la iglesia de Colosenses. La carta a Filemón y la carta a Colosenses se las lleva Onésimo y se la entrega a Filemón. Las dos cartas se las entrega a Filemón. Y cuando Pablo está enviando la carta, utiliza palabras en la carta a Colosenses que no son casualidad. Que si ustedes miran, si por ejemplo están leyendo la nueva versión internacional, se darán cuenta de unos pies de página, dice siervo, pero en la nota hacen la aclaración porque en Colosenses es importante. Dicen, no es siervo, literalmente aquí dice esclavo, porque donde la Biblia traduce siervo para que nosotros lo leamos, las traducciones modernas dicen siervo para que lo leamos bonito, literalmente dice esclavo. Pablo, esclavo de Cristo. Y yo soy esclavo de Cristo, y yo soy esclavo de Cristo, y está diciéndolo, porque está mandando un mensaje Pablo también con lo que está diciendo. Le está hablando también de paso con la carta a los Colosenses, le está hablando a Filemón. Le está diciendo, nosotros somos todos esclavos de Cristo y Él nos ha hecho libres, pero nosotros nos ofrecemos a Él voluntariamente. Y la vida está en ofrecernos a Él. Si nos dejamos encerrar el cristianismo en ideologías, no vamos a ser felices tampoco. Lo que Cristo tiene es más grande que cualquier ideología. Es mucho mayor que cualquier forma de pensar. Lo que Cristo tiene para nosotros es más grande que nuestro orgullo. Creámosle a Él. Humildad, fidelidad, fe y amor. Como dice de nuevo Gálatas, contra esas cosas no hay ley. No hay ley que condene esas cosas. Memito, ¿quieres oficiar la cena? Sí. ¡Ay! Amén. Muchas gracias, Dani.
quiero que prepares ahí donde estás el pan y prepares el vino. Vamos a tener ahora la cena del Señor o la Eucaristía. En el original dice Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. No es más lo que significa. Que de pronto ahora me acusen porque estoy siendo católico o algo así. Pero eso es lo que dice la palabra. Y qué espectacular que hoy, 2000 años después, podemos seguir recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que conquistó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Su obra única y suficiente por ti y por mí. Y como dice Juan en su palabra, y lo recordaba hoy Dani, es la expresión más extravagante de amor que hayamos podido experimentar. El evento de la encarnación de Cristo para expresar y para revelar la grandeza del amor del Padre por sus hijos, por su humanidad, su deseo de rescatarnos, de darnos vida, de traernos de muerte a vida, de tinieblas a luz, de esclavitud a libertad. Pero como muchas cosas en el Evangelio son opuestos, pasamos de ser esclavos del pecado ahora a ser esclavos de Cristo, pero esa es la esclavitud que verdaderamente nos libera. Cuando tomes el pan y bebas la copa, medita en esa victoria de la cruz. Medita en que por Él y por su cuerpo roto y por su sangre derramada, hoy eres justo, hoy eres aceptado perfectamente delante del Señor. No hay nada que nos separe de Él, no hay nada que te separe de Él. Tienes intimidad con Él, somos uno en Cristo, estamos rodeados de su justicia y somos coherederos de todas sus promesas. Porque yo recibí lo mismo que hoy te transmito, que la tarde en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo, que es roto por ustedes. Un cuerpo que sin ser pecado se hizo pecado por ti, para que tú sin ser justo te hagas justo. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como beban y coman esta cena, háganlo en memoria de mí, de lo que yo hice. Por eso hoy recordamos una vez más lo que hiciste por nosotros. El Cordero de Dios que quitaste, removiste para siempre el pecado del mundo. Inauguraste este nuevo pacto con mejores promesas que tú y yo podemos disfrutar y experimentar. Que hoy y todos los días podamos disfrutar de ese amor maravilloso. Que podamos servir, que podamos disfrutar de esa humildad, de esa fidelidad, como nos enseñabas hoy. Y ser capaces de amar porque tú nos amaste primero. Y que poder descubrir, Señor, en ti la verdadera riqueza de la vida. El verdadero tesoro, la verdadera perla de gran precio. Eres tú, es tu reino. En tu nombre, Señor, oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo.
Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo online por el Facebook Live. Dios los bendiga. Colóquenle ahí like, compártanlo. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Y a los que lo van a ver en diferido, que Dios los bendiga. También compártanlo. Lo vamos a subir a YouTube. Y si Dios permite, estaremos aquí de nuevo el próximo domingo en este mismo escenario. Y con más palabra de Dios, con palabras de gracia, de verdad, de amor, de poder. Dios los bendiga, los amamos.